Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a este espacio en Deporte UNAM donde hablaremos sobre un tema específico que en este caso es la objetividad y un poco sobre el egoísmo en ajedrez. Bueno, ustedes como saben, en el ajedrez todo se trata de, pues es un deporte mental y las emociones tienen muchísimo que ver e influyen demasiado en la manera en cómo jugamos y cómo desarrollamos nuestro juego. Y bueno, justamente vamos a hablar un poco de eso del, del egoísmo, que justamente es cuando nosotros a veces no vemos a nuestro contrincante como el mejor, digamos así, porque a veces pensamos que solamente existe, es como una lucha de egos, ¿no? Entre el ego de la otra persona y nuestro propio ego. Sin embargo, a veces nosotros damos algunos juicios de valor en torno a las posiciones en ajedrez. Por ejemplo, este caso no es la excepción, donde justamente las piezas blancas tienen una posición bastante cómoda. Sin embargo, no significa que estén ya en una ventaja clara o algo por el estilo. Si observamos detenidamente, las piezas negras tienen la pareja de alfiles y justamente la mejor pieza de las negras vendría siendo el alfil de G7. Además, de que existe una fuerte presión en torno al peón de C2. Y ustedes dirán, bueno, pero dos torres a cambio de una dama es mejor quedarse con las dos torres y la dama. Claramente estaríamos perdiendo la objetividad en la posición y no estaríamos considerando las mejores posibilidades que puede hacernos nuestro oponente, por ejemplo, que tiene un dama E2 y los peones que están débiles dentro del flanco de rey. Así que justamente uno podría pensar que para defender este peón podríamos hacer tanto torre H2, torre C1, que podrían ser más fuertes, o incluso irnos por otra posibilidad que sería como H por G6. Y bueno, realmente es muy peligroso solamente responder a las amenazas de nuestro rival cuando ya están justamente encima de nosotros y no hacemos algún tipo de profilaxis para intentar detenerlos y justamente cuando ya están esas amenazas entramos en pánico, que es lo primero que hacemos, ¿no? Intentamos subir de la posición o realmente ya nos estamos haciendo algunas cosas imaginarias que ni siquiera están pasando. Pero bueno, otra posibilidad que es mucho mejor que todas sería caballo a uno. Caballo a uno realmente es una jugada que muchos de nosotros, por ejemplo, no haríamos tan fácilmente, ya que decimos un caballo en la esquina realmente es una jugada demasiado mala. Pero es lo que pasa. Nosotros de repente empezamos a tener prejuicios dentro de la posición y tampoco confiamos mucho en ese tipo de jugadas. Así que veamos cuáles fueron las opciones. Si hacemos H por G6, la mejor jugada de las negras que responderían con fuerza sería torre por C2 jaque. Y podríamos confiarnos, ¿no? Bueno, G por F7, rey por F7. Y ahora sí, tenemos que tomar a fuerzas a la torre de C2, ya que como decíamos antes, tenemos una torre en segunda fila, además de que nos está amenazando. Torre por G2. Única, dama por G2, torre por C2, rey por C2 y dama E2. A pesar de que esta posición no se ve claramente mejor para las negras y solamente lo vemos de pasada, realmente ya está con una ventaja clara las piezas negras, ya que las torres no están bien coordinadas, las debilidades de los peones son muy fuertes, además de que seguimos atacando la casilla B2, el caballo en algún momento va a caer, ya en este momento está siendo clavado por nuestro alfil de A4. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente posibilidad. La siguiente posibilidad es alfil de 4. Pero tras alfil de 4, de nuevo viene la fuerte jugada torre por C2, dama por C2, torre por, rey por, y a pesar de que sí tenemos las dos torres por la dama, no estaríamos calculando bien la posición final. Y recuerden siempre dar una evaluación de lo que hacemos en nuestro cálculo. Por ejemplo, ya que llegamos a esta posición, ustedes tienen que decir, no, pues es una clara ventaja negra o es una ligera ventaja blanca. Siempre tienen que cerrar sus evaluaciones, porque si no, simplemente solo estarían calculando y se podrían confundir dentro de sus variantes. La siguiente podría ser torre H2, que es otra jugada para seguir defendiendo el punto C2, pero aún así vendría
de nuevo torre por C2, dama por C2, y a pesar de que las torres se ven más activas en este momento, la fuerte jugada H por G5 de nuevo les da ventaja clara a las piezas negras, ya que si G por H5, alfil F5 y bueno, la pareja de alfiles es muy fuerte en esta posición. Ahora bien, parece que no hay tantas jugadas buenas en esta posición. Otra podría ser caballo D4, pero tras dama por D5 ya empiezan a caer los peones del bando blanco. Caballo F5, dama por D2, caballo por E7 jaque, rey F8 y ese caballo va a caer. Incluso si hacen peón por, torre por, ya las negras tienen ventaja de 2 peones en este caso. Bueno, de 2 puntos, porque justo ya ganamos el alfil blanco. Ahora bien, caballo A1, a pesar de que sea una jugada con signo de admiración, en realidad por mucho que veamos que sea la mejor jugada, se trata más bien de limitar los daños que podrían hacer las piezas negras con su torre en C2. Vamos a pasar a la siguiente partida, que justamente habla mucho sobre esta cuestión psicológica que se enfrentan los jugadores. Se empezó con E4, C6, D4, D5, caballo C3, este es un desarrollo normal, T por E4, caballo por E4 y alfil F5. Caballo G3, alfil G6, alfil C4, observen cómo las piezas blancas de alguna manera están tomando la iniciativa. E6, caballo E1, E2, caballo F6, caballo F4 y bueno, vamos a llegar a esta posición que ya es interesante. Bueno, tras caballo por G6, aquí hay que analizar que tras H por G6, hacer un enroque podría ser una jugada un tanto difícil para nosotros. Sin embargo, las blancas jugaron alfil G5, caballo BD7 y enroque corto. Bueno, aquí empiezan a caer como algunos tipos de presiones psicológicas en torno al bando blanco, ya que justamente está en una posición donde hay una columna semiabierta en la columna H, un alfil que está señalando algunas casillas importantes dentro del flanco de rey, y además de que las negras tienen la opción de enrocarse en largo y así traer aún más piezas. Las piezas negras vieron todo esto a su favor y realizaron la jugada dama A5. Dama A5 y bueno, aquí tienen que encontrar ya un montón de jugadas a las piezas blancas que les ayuden a resolver todos los problemas que están viniendo. Una de esas muy importantes es justamente la incorporación de la dama H5, capturar el defensor de G3. Aún no podemos hacer dama H5 tan sencillamente, ya que nos cambiarían damas. Y recuerden, si ustedes están en una posición de ataque, lo peor que pueden hacer es cambiar piezas, excepto si ya les conviene, o en algún tipo de ventaja buena para hacerlo. Las blancas realizaron F4. Esta es una jugada muy interesante, porque bueno, se menciona en esta partida que F4 debilita las casillas negras y lo estamos viendo. Todo esto se está abriendo y hay demasiados temas con la debilidad del peón en F2. Sin embargo, no es tan fácil aprovechar esta posición. Ahora las piezas negras, justamente lo que estábamos hablando al inicio de la lucha de egos, las negras se ven obligadas, incluso presionadas, a encontrar una buena jugada, ya que la posición le está dando un tipo de señal donde claramente las blancas están realizando algunos errores estratégicos y se está comprometiendo un poco esta posición. Las negras jugaron enroque largo y A3. Dama C7 y justamente ya intentan explotar las debilidades en las casillas negras. En este caso, esta partida fue entre dos jugadores muy fuertes. Las piezas negras las llevaba un jugador muy famoso en ajedrez que se llama Botvinnik. Y bueno, Botvinnik contra tal. A pesar de que las negras están teniendo esta presión por parte de las blancas de que encuentren la mejor jugada, las blancas tienen un desarrollo de alguna manera fácil
Y el alfil de G5, pues realmente no lo pueden atacar con caballo H7, ya que se les caería la torre de D8. Y claramente las negras podrían frustrarse en algún punto por una búsqueda de una mejor jugada. Las blancas jugaron B4, aprovechando justamente el tema de enroques en flancos opuestos. Caballo B6, alfil E2, alfil E7 y dama D3. Tras algunas jugadas que hemos visto, ambos jugadores empiezan a mantener un equilibrio psicológico, ya que las negras no pudieron proliferar con sus piezas dentro de este flanco y las blancas poco a poco están realizando jugadas más sencillas como planes de C4, perdón, C5 para crear algún tipo de ruptura dentro del flanco de dama, traer a las torres y bueno, justamente la jugada de F4 podría haber sido algún tipo de presión para las negras, ya que al no encontrar una jugada correcta para atacar esta casilla, hace que las negras, pues de alguna manera, les caiga algún tipo de presión. Y bueno, los que han jugado ajedrez, ustedes saben a los que me refiero, que dicen, no, pues cómo me puede ganar esta posición, si esta posición claramente está mejor. Tienen demasiadas debilidades como para no saber aprovecharlos. Caballo F5, alfil por E7. Bueno, aquí justamente ya tenemos que tomar esa decisión de capturar. Recuerden esos momentos críticos que es justamente cuando hay algún tipo de captura o algún movimiento de peón. Si nosotros nos quedamos sin hacer nada, vendrían jugadas como F6 y en algún momento G5. Bueno, la única jugada que tendría sería alfil H4 y torre por H4. El alfil queda atrapado. Alfil por E7, dama por E7, C4, caballo F6, torre a B1. Esto ya empieza a ser una jugada un tanto dudosa, pero no mala. Dama D7, ya empiezan a incorporarse las piezas negras al plan de atacar el peón de D4, pero una cosa muy importante acaba de suceder y se acaba de transformar muchísimo la posición. Antes, las blancas tenían, bueno, todavía siguen teniendo esas debilidades en las casillas oscuras, sin embargo ya no es tan fácil aprovecharlos, ya que acaban de cambiar una de las piezas buenas, que es el alfil de 7. Sin embargo, yo les dije, no, pues cuando tengan ataque, ustedes no busquen hacer tantos cambios, ¿no? Sin embargo, a veces hay que tomar estas decisiones que pueden hacer que la posición sea mejor y desapegarnos a veces de nuestras piezas que creemos que son las mejores, cuando ya la posición requiere otro tipo de trato. Caballo F6, torre a B1, dama D7. Esta jugada es muy buena, justamente ya empiezan a haber presiones dentro de la casilla de D4, torre BD1, rey B8, dama B3. Recuerden, como son flancos opuestos, a veces hay esto que se llama carrera de peones, donde vamos a tratar de lanzar a nuestros peones con tal de crear algún tipo de ruptura y así infiltrar a nuestras piezas. Dama C7, A4, torre H4, A5, caballo C8 y dama E3. La situación de las piezas blancas y las piezas negras ha cambiado demasiado. Justamente antes las piezas negras tenían un montón de chances con esta jugada de peón F4, que algunos creeríamos que fue una jugada un tanto delicada. Sin embargo, el no saber aprovechar a las negras o no encontrar jugadas de cómo aprovecharlas, pues les causó esta situación donde ahora las blancas están más cómodas en el ámbito psicológico, ya que al no aprovechar esta posición, pues incluso hasta puedes decir, no, pues mi oponente no lo supo aprovechar, entonces tengo algunas chances de ganar. Caballo E7, dama E5, torre H8, y bueno, ya empiezan a ver estos golpes dentro del flanco de dama con B5, C por B5, dama por B5, y bueno, en este momento llegamos a un punto donde se llama una perspectiva de intersubjetividad, que es todo el tiempo tratamos de
de tener a nuestro oponente bajo un tipo de presión, ya sea psicológica o posicional, y está relacionada con eventuales apuros en el reloj. ¿Qué es lo que pasa justamente en una partida prolongada? A6, dama B2, torre D7 y C5. Esta jugada ya es algo interesante. Recuerden, cuando está el signo de admiración antes, pues significa que es una jugada interesante. Rey A8, alfil F3. Observen también cómo las piezas blancas han maniobrado dentro de esta posición. Esa jugada F4 que parecía delicada, incluso puede convertirse en algo bueno para las piezas blancas en el futuro. Caballo C6. Y bueno, en este caso las piezas blancas las llevaba tal. Y es admirable que a pesar de que su mejor pieza es el alfil de F3, sabe que los caballos pueden ser un tanto peligrosos en la posición e incluso pueden bloquear el alfil fácilmente con caballo de 5. Sin embargo, aquí a veces hay que desapegarse y también calcular claramente la jugada que hizo, que es alfil por C6 doble signo de admiración. En esta posición hay un equilibrio posicional y realmente las piezas blancas nunca permitieron que impusieran su voluntad sobre el desarrollo de juego, sino que también de tantas señales que le daba la posición, no supo qué hacer con ella y terminó con este equilibrio posicional. Torre en F3, ya empiezan a venir estos planes con torre B6, torre B1, comenzar a atacar las casillas débiles que se han creado en torno al rey negro. Dama A4, buena jugada, sigue atacando el peón de D4 y bueno, también amenaza dama por A5, torre F3, torre C8. Las negras no pudieron abrir exitosamente el flanco de rey, así que tienen que traer a sus piezas justamente donde las están amenazando. Torre B1, dama por A5, este ya es un tipo de error por parte de las negras, ya que les permite incluso realizar algún tipo de sacrificio dentro de A6, ya que a veces hay temas que se llaman como peón amigo, donde esos peones pueden servirte como de barrera para que no puedan penetrar en torno a tu flanco. Así que torre B3. Empieza a crearse una batería de piezas, la idea es jugar torre B6. Y bueno, los peones están defendidos, las casillas débiles también están defendidas por parte de ese caballo de G3. Las negras jugaron dama C7, dama 3 y justamente ya les da chance de jugar en torno del peón a E6, llevando su torre a B6. Y los planes se hacen más claros, un tanto más fácil para las piezas blancas. Rey A7 y torre B6. Dama por F4, caballo E2, dama E4 y dama B3. Aquí las piezas negras se desesperaron y cayeron en esa trampa, bueno, no en esa trampa, sino en los apuros del reloj. Y realmente las piezas negras ya no encontraron algún tipo de defensa en torno a torre por A6. Realmente hicieron una jugada desesperada que fue dama de 5 con doble signo de interrogación. Y bueno, ya que el público nos está viendo, ojalá que encuentren la línea ganadora donde se da mate en unas cuantas jugadas. E incluso si no se da mate, pues ¿cómo podríamos continuar? Por ejemplo, si torre por A6, P por A6, ¿qué podríamos hacer con las piezas blancas después de esto? ¿Cómo ganamos esa posición? Tranquilidad, por ejemplo. Aquí ya tenemos que ver jugadas de fuerza en la posición, que serían los jaques. Tendríamos que considerar torre por B7 o torre por A6, cualquiera de las dos. Pero si hacemos torre por B7, fácilmente podemos observar que tras torre por B7 la situación de las blancas ya no progresa. Por lo tanto, torre por A6 es una jugada que nosotros tenemos que considerar
tras B por A6, dama B6 jaque, rey A8, dama por A6, torre A7 y dama por C8 jaque mate. Ahora, si el rey se mueve a B8, sencillamente ya esta posición es ventaja clara blanca, con dama A4, la amenaza es clara, llevar a nuestra torre en A8, seguir atacando B7, o incluso en algún momento tirarnos con un peón en C6 para seguir presionando el peón de B7, ya que las negras se han quedado prácticamente pues resignadas a esta posición. Y es un cambio muy gigantesco en lo que pasa al inicio, donde tal al hacer F4, realmente las piezas negras tienen un desarrollo muy fácil. Incluso vemos que las casillas negras son las más susceptibles en esta posición. Y el no saber aprovechar este tipo de jugadas o no saber aprovechar este tipo de posiciones, a veces nos da una carga psicológica pues impresionante, que como en este caso que le pasó a Botvinnik, donde al final ya se encontraron en un equilibrio posicional. Y bueno, después de no encontrar estas jugadas y entrar a apuros de tiempo, la posición se convirtió en una ventaja clara blanca. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado el tema y también pueden volver a repetirlo. También muchas felicidades a las campeonas que lograron sus medallas en este campeonato nacional universitario. Oro para Citlali y tercer lugar, creo, me parece, para Andrea en la modalidad Blitz. Así que nos vemos y muchas felicidades a las campeonas. Hasta luego.